Bosque de las Ardenas, Bélgica, diciembre de 1944. El sargento Carl Donovan yacía tendido en la nieve a 9 metros de un puesto de control alemán, con su subfusil M3 apretado contra el pecho, intentando no respirar demasiado fuerte, ya que el silenciador cilíndrico del cañón hacía que el arma fuera más larga, pesada y torpe, pero también silenciosa como ninguna otra arma del arsenal estadounidense. El puesto de control era sencillo. 2 soldados de la Wehrmacht con abrigos de invierno, de pie junto a una barrera de madera, pateando el suelo para protegerse del frío, con los fusiles al hombro, sin esperar problemas, pues estaban a 25 kilómetros del frente y no se suponía que los estadounidenses estuvieran allí. Las órdenes de Donovan eran claras: eliminar el puesto de control sin alertar a la guarnición que se encontraba a unos 400 metros de distancia, asegurar la intersección y mantenerla hasta que llegara el resto de su unidad. La doctrina estándar habría sido llamar a la artillería o rodear la posición por completo, pero la artillería delataría su posición, y rodearla no era una opción porque la intersección controlaba la única ruta que podía soportar los semiorugas y camiones de suministros que lo seguían. Así que Donovan tenía el M3 con silenciador y 5 hombres con él, y tenía unos 90 segundos antes de que llegara el relevo de los guardias. Apuntó al primer guardia, exhaló y apretó el gatillo. El M3 tosió, un sonido como de tela rasgada, apenas audible por encima del viento. El guardia se desplomó. El segundo guardia se giró, confundido, buscando su rifle. Donovan disparó de nuevo, una ráfaga corta, 3 tiros. El guardia se desplomó. Ninguno de los dos gritó. Ninguno disparó un tiro. Los alemanes lo llamaron Flustertod, muerte susurrante. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. Carl Donovan nació en Brooklyn, Nueva York, en 1920, hijo de un estibador y una maestra de escuela. Creció en un barrio donde todos se conocían, donde las calles estaban abarrotadas, eran ruidosas y bulliciosas, con discusiones, risas y el aroma de la comida de una docena de países diferentes. Carl era inteligente, hábil con los números y con las manos. Se graduó de la escuela secundaria en 1938, trabajó un año en un taller mecánico y se alistó en el ejército en 1940 porque el sueldo era estable porque quería ver algo más allá de Brooklyn. Fue asignado a la infantería, entrenado en Fort Benning, y para cuando Estados Unidos entró en la guerra, era un cabo con reputación de mantener la calma bajo presión y ser bueno resolviendo problemas sin soluciones obvias. Para 1944, era sargento, jefe de escuadrón y uno de los suboficiales más experimentados de su compañía. El subfusil M3, conocido comúnmente como la pistola de engrase por su parecido con un aplicador de grasa mecánico, fue diseñado en 1942 como un reemplazo más económico y sencillo del subfusil Thompson. El Thompson era un arma excelente, fiable y potente, pero su fabricación era costosa y requería un mecanizado exhaustivo. El M3 era todo lo contrario. Se estampaba en chapa metálica, se soldaba y tenía mínimas piezas móviles. Su producción costaba unos $20, frente a los $200 de un Thompson. Pesaba 8 libras, frente a las 10 libras del Thompson. Disparaba munición del calibre 45 ACP desde un cargador de 30 cartuchos a una cadencia cíclica de 450 disparos por minuto, más lento que el del Thompson, pero más controlable. El M3 no era del agrado de los soldados que lo portaban. Parecía barato, se sentía barato y tendía a atascarse si no se mantenía limpio. Sin embargo, era efectivo a corta distancia, fiable con un mantenimiento adecuado y fácil de manejar. El arma tenía un mecanismo de retroceso sencillo, un percutor fijo y un seguro consistente en una cubierta antipolvo que bloqueaba el cerrojo al cerrarse. Los soldados la calificaban de rudimentaria, pero rudimentaria no significaba ineficaz. En el combate cuerpo a cuerpo de la guerra urbana, la lucha en el bosque y las incursiones en trincheras, la M3 era una herramienta brutal y eficiente. La idea de acoplar un supresor al subfusil M3 no surgió de ingenieros de artillería ni de diseñadores de armas. Surgió de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, la agencia de inteligencia en tiempos de guerra que realizaba espionaje, sabotaje y operaciones especiales tras las líneas enemigas. Los agentes de la OSS necesitaban armas que pudieran matar silenciosamente, que no alertaran a los guardias ni a los centinelas, y que les permitieran infiltrarse, eliminar objetivos y exfiltrarse sin activar las alarmas. Las pistolas con silenciador eran útiles, pero tenían un alcance y una potencia de frenado limitados. Los fusiles con silenciador eran engorrosos y difíciles de ocultar.
Lo que se necesitaba era un arma automática con silenciador, algo que pudiera disparar múltiples disparos a corta distancia sin el ruido que delatara la posición del tirador. A principios de 1943, los armeros de la OSS comenzaron a experimentar con supresores para el M3. El reto era considerable. Los supresores funcionan atrapando y ralentizando los gases en expansión que impulsan una bala, reduciendo el estallido sónico de la explosión del cañón. Pero el M3 disparaba una bala subsónica de 45 ACP, lo que significaba que la bala en sí no rompía la barrera del sonido, lo que significaba que un supresor bien diseñado podía reducir la firma de ruido del arma a un nivel apenas audible más allá de 15 metros. La OSS encargó el diseño de un supresor a los laboratorios Bell Telephone, que contaban con ingenieros expertos en acústica y dinámica de fluidos. El resultado fue un supresor cilíndrico de 20 centímetros de largo y 5 de diámetro, hecho de deflectores de acero y malla de alambre, que se enroscaba en el cañón del M3. En las pruebas, el supresor redujo el ruido del arma de 160 decibelios, que es más fuerte que un motor a reacción, a 130 decibelios, que es aproximadamente el nivel de sonido de un martillo golpeando madera. No era silencioso, pero era lo suficientemente silencioso como para que en un entorno ruidoso, con viento o lluvia, o en medio de los sonidos ambientales de un campo de batalla, fuera prácticamente inaudible más allá de una corta distancia. A mediados de 1944, se entregaban pequeñas cantidades de subametralladoras M3 con silenciador a los operativos de la OSS en Europa y el Pacífico. Se emplearon en incursiones en instalaciones alemanas, asesinatos de colaboradores e informantes y emboscadas en rutas de suministro. Las armas no eran perfectas. El silenciador aumentaba su peso y longitud, dificultando su maniobrabilidad en espacios reducidos. El silenciador se calentaba rápidamente durante el fuego sostenido y, si se sobrecalentaba, podía deformarse o perder efectividad. El silenciador también requería una limpieza meticulosa, ya que cualquier suciedad en el cañón o en los deflectores reduciría el rendimiento y aumentaría el ruido. Sin embargo, para las misiones para las que fueron diseñadas, las M3 con silenciador resultaron devastadoras. Los soldados alemanes que sobrevivieron a encuentros con equipos de la OSS armados con armas con silenciador informaron que habían sido atacados sin oír disparos, que algunos hombres habían caído sin previo aviso y que los atacantes parecían fantasmas. El impacto psicológico fue profundo. Los soldados temen lo que ven y entienden. Temen la artillería, las ametralladoras y los tanques. Pero un arma que mata sin hacer ruido, que ataca sin previo aviso, que no deja rastro de dónde viene el ataque, genera un miedo diferente. Crea paranoia, incertidumbre, la sensación de que ningún lugar es seguro. Donovan se topó por primera vez con el M3 suprimido en noviembre de 1944, durante una sesión informativa para una misión en la que su compañía no debía participar. La misión era clasificada, dirigida por la OSS, pero necesitaban apoyo de infantería, hombres experimentados capaces de moverse con discreción y luchar si las cosas salían mal. El escuadrón de Donovan fue seleccionado por su reputación de disciplina y porque el propio Donovan tenía fama de mantener a sus hombres con vida. La sesión informativa la dirigió un capitán de la OSS llamado Harley, un hombre delgado y vehemente con gafas de montura metálica que parecía más un profesor universitario que un soldado. Harley explicó que la misión consistía en un asalto a un puesto de comunicaciones alemán situado en la Bélgica ocupada, a 16 kilómetros tras las líneas enemigas. El puesto estaba poco defendido, pero era estratégicamente importante y debía ser destruido sin alertar a las unidades alemanas cercanas. El procedimiento habitual habría sido solicitar un ataque aéreo, pero el mal tiempo era demasiado malo para las operaciones aéreas. La artillería no era una opción porque delataría las posiciones estadounidenses. Por lo tanto, la misión se llevaría a cabo a pie, de noche, con armas suprimidas. Harley le mostró a Donovan la M3 con el supresor incorporado. Le demostró su funcionamiento, le explicó los requisitos de mantenimiento y le permitió disparar 10 balas a un campo de tiro. El arma se sentía extraña, pesada en la parte frontal, con el supresor desequilibrando el arma. Pero cuando Donovan disparó, el disparo fue apenas más fuerte que el chasquido del cerrojo. Harley comentó que el arma era efectiva hasta 50 yardas, que la precisión se reducía debido al peso adicional, pero que a corta distancia era letal y casi silenciosa. Donovan llevó 6 M3 con supresor para su escuadrón, junto con 30 cargadores de munición subsónica del calibre 45 ACP. La incursión se llevó a cabo la noche del 18 de noviembre de 1944. El escuadrón de Donovan, junto con 4 agentes de la OSS, se infiltró por un acceso forestal,
avanzando lentamente, evitando caminos y senderos, aprovechando la oscuridad y el sonido del viento entre los árboles para enmascarar sus movimientos. El puesto de comunicaciones era una casa de piedra reforzada con sacos terreros, con una antena de radio en el tejado y 2 guardias en el exterior. El plan era simple: eliminar a los guardias sigilosamente, forzar la puerta, despejar el interior, colocar cargas de demolición y retirarse. Donovan y uno de los agentes de la OSS, un hombre llamado Fisher, avanzaron para enfrentarse a los guardias. Se acercaron por lados opuestos, aprovechando las sombras y el viento para cubrirse. Donovan llegó primero a su posición, a 6 metros del primer guardia, lo suficientemente cerca como para ver su rostro a la tenue luz de la luna. Levantó el M3, apuntó al centro del cuerpo del guardia y disparó una ráfaga de 3 balas. El silenciador funcionó exactamente como se anunciaba. El sonido fue una tos ahogada, casi inaudible por el viento. El guardia se desplomó en silencio. Fisher atacó al segundo guardia simultáneamente, con el mismo resultado. El resto del escuadrón avanzó, forzó la puerta y despejó el interior en menos de 1 minuto. 3 soldados alemanes murieron antes de que pudieran alcanzar sus armas. Se colocaron las cargas de demolición, el escuadrón se retiró y la granja explotó 10 minutos después. La operación completa duró menos de 20 minutos. El escuadrón de Donovan no sufrió bajas. La guarnición alemana cercana, a menos de 1 milla de distancia, no respondió hasta después de la explosión, y para entonces el escuadrón de Donovan ya había desaparecido. La noticia del M3 con silenciador se difundió lentamente, principalmente por canales no oficiales. Los operativos de la OSS hablaron con oficiales de infantería. Estos solicitaron las armas para sus propias unidades. Para diciembre de 1944, al comenzar la batalla de las Ardenas y ser sorprendidas por la contraofensiva alemana, se entregaron M3 con silenciador en pequeñas cantidades a unidades de reconocimiento, grupos de asalto y observadores avanzados que necesitaban operar tras las líneas enemigas. Estas armas aún eran escasas. Se consideraban experimentales y no formaban parte del equipo estándar de infantería. Pero quienes las poseían las usaban, y quienes las veían usarlas las querían. Las aplicaciones tácticas eran obvias. Un arma con silenciador permitía eliminar centinelas sin alertar a los demás. Permitía emboscar patrullas sin revelar la posición. Permitía combatir en situaciones donde la disciplina del ruido era crucial, donde un solo disparo podía derribar la artillería o solicitar refuerzos. Y creaba un efecto psicológico en el enemigo difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. La batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana en el oeste, comenzó el 16 de diciembre de 1944 con un asalto masivo a través del bosque de las Ardenas. Las fuerzas alemanas, incluyendo divisiones de élite de Panzer y paracaidistas, penetraron las escasamente defendidas líneas estadounidenses, creando una barrera en el frente aliado que amenazaba con dividir a los ejércitos estadounidense y británico y recuperar el puerto de Amberes. El clima era terrible, con fuertes nevadas y nieve que impidieron el apoyo aéreo aliado y dificultaron el movimiento. Las unidades estadounidenses se dispersaron, quedaron aisladas, obligadas a luchar en pequeños grupos sin apoyo. Las comunicaciones se interrumpieron. Las líneas de suministro se cortaron. Era un caos, y en ese caos, las acciones de pequeñas unidades se volvieron cruciales. Una sola escuadra controlando un cruce de caminos podía retrasar a toda una columna alemana. Un solo pelotón infiltrándose tras las líneas enemigas podía interrumpir los convoys de suministro y crear confusión. Y en esas acciones de pequeñas unidades, el M3 con silenciador se convirtió en el arma predilecta de los hombres que comprendían sus capacidades. La compañía de Donovan formaba parte de la 99ª División de Infantería y controlaba una sección del hombro norte de las Ardenas. El 17 de diciembre recibieron la orden de retirarse a una línea defensiva cerca de la ciudad de Elsenborn, pero la retirada fue impugnada. Las fuerzas alemanas estaban por todas partes, infiltrándose a través del bosque, estableciendo bloqueos y emboscando convoys de suministros. La escuadra de Donovan tenía la tarea de despejar una ruta para los vehículos de la compañía, lo que implicaba eliminar posiciones alemanas sin alertar a fuerzas mayores que pudieran cortar la retirada. Para entonces, Donovan contaba con 4 M3 con silenciador en su escuadra y los utilizó agresivamente. En el transcurso de 3 días, su escuadra despejó 5 bloqueos, eliminó 2 patrullas alemanas y mantuvo una intersección clave el tiempo suficiente para que los vehículos de la compañía pudieran pasar. Las armas con silenciador fueron cruciales. Permitieron a la escuadra de Donovan atacar objetivos a corta distancia sin provocar una respuesta mayor.
Permitieron a sus hombres moverse y disparar sin anunciar su posición. Crearon confusión entre las fuerzas alemanas, que no podían determinar de dónde venían los ataques ni cuántos atacantes había. Un enfrentamiento, en la noche del 19 de diciembre, ilustró la eficacia y las limitaciones del arma. El escuadrón de Donovan avanzaba por una densa zona forestal, explorando una ruta para la compañía, cuando se encontraron con una patrulla alemana, compuesta por 12 hombres que se desplazaban en dirección contraria. Los dos grupos estaban a menos de 50 metros de distancia cuando se avistaron. La doctrina habitual habría sido abrir fuego de inmediato, para obtener superioridad de fuego y eliminar la amenaza. Pero Donovan dio una orden diferente. Indicó a sus hombres que se cubrieran, que guardaran silencio y que dejaran pasar a los alemanes. Pero uno de los soldados alemanes, un joven que portaba una ametralladora, se detuvo, miró hacia las sombras donde se ocultaba el escuadrón de Donovan y levantó el arma. Donovan no tuvo otra opción. Levantó el M3 con silenciador y disparó una ráfaga. El soldado alemán cayó al suelo. El resto de la patrulla alemana se quedó paralizada, confundida, mirando a su alrededor, intentando determinar de dónde provenía el disparo. Los hombres de Donovan abrieron fuego con los M3 con silenciador, ráfagas cortas y controladas, apuntando al centro de masas. El bosque estalló en una violencia extraña y apagada, con el sonido de los rayos disparando y los cuerpos cayendo, pero sin disparos fuertes ni destellos lo suficientemente brillantes como para determinar las posiciones. La patrulla alemana entró en pánico. Algunos dispararon salvajemente contra los árboles. Algunos intentaron ponerse a cubierto. Algunos huyeron. En 30 segundos, el combate terminó. 8 soldados alemanes murieron. 4 huyeron. El escuadrón de Donovan sufrió una baja, un soldado llamado Ellis, que recibió un impacto en la pierna por el fuego de respuesta. El escuadrón se retiró, llevó a Ellis a un puesto de socorro y continuó su misión. El combate había sido lo suficientemente fuerte como para que las fuerzas alemanas en la zona supieran que algo había sucedido, pero desconocían dónde y cuántos atacantes había. No los persiguieron. La respuesta alemana al M3 con silenciador, al que llamaron Flüstertod o muerte susurrante, fue una mezcla de miedo, confusión y adaptación táctica. Los soldados alemanes que sobrevivieron a los encuentros con armas con silenciador informaron de los incidentes a sus oficiales, y esos informes fueron recopilados y analizados por unidades de inteligencia. Un documento alemán capturado, traducido por la inteligencia estadounidense a principios de 1945, describía el arma como una nueva ametralladora estadounidense equipada con un dispositivo silenciador que hacía casi imposible detectar la posición del tirador. El documento recomendaba que las patrullas aumentaran su espaciamiento, evitaran rutas predecibles y se mantuvieran en comunicación constante con las unidades de apoyo. También recomendaba que los soldados estuvieran atentos al sonido de los cerrojos o al impacto de las balas, que podían ser el único indicio de un ataque. Sin embargo, estas recomendaciones solo fueron parcialmente efectivas. El M3 con silenciador fue más efectivo en situaciones donde el enemigo no esperaba un ataque, donde la disciplina del ruido y la sorpresa eran cruciales. Y en el caos de las Ardenas, donde las fuerzas alemanas avanzaban rápidamente, donde la comunicación era difícil, donde las unidades estaban a menudo aisladas, el arma suprimida creó un nivel de incertidumbre que era tácticamente significativo. Los desafíos técnicos del uso del M3 con supresor eran considerables y requerían la atención constante de quienes lo portaban. El principal problema era el calor. El supresor atrapaba los gases y ralentizaba su expansión, lo que reducía el ruido, pero también aumentaba el calor. Tras disparar 30 balas, aproximadamente un cargador, el supresor se calentaba lo suficiente como para quemar la piel. Tras disparar 60 balas, el supresor podía brillar tenuemente en la oscuridad y el calor podía deformar los deflectores internos, reduciendo su eficacia. Para gestionar esto, los soldados eran entrenados para disparar en ráfagas cortas, de no más de 3 a 5 balas, y para dejar que el arma se enfriara entre combates. También se les entrenaba para llevar supresores de repuesto si tenían, lo cual rara vez ocurría, y para vigilar si presentaban daños o deterioro. Otro problema era el mantenimiento. Los deflectores del supresor acumulaban residuos de carbón rápidamente. Si no se limpiaban con regularidad, la acumulación reducía la supresión de sonido y podía provocar su fallo total. Limpiar el supresor requería desmontarlo, lo cual requería mucho tiempo y herramientas que no siempre estaban disponibles en el campo. Los soldados que usaban M3 con supresor aprendieron a limpiar sus armas obsesivamente, a menudo en mitad de la noche, con linternas o velas, porque un supresor que fallaba en un momento crítico podía matarlos.
Donovan se convirtió en un experto en el mantenimiento y uso del M3 con silenciador. Llevaba un kit de limpieza en su mochila, una pequeña bolsa de tela con cepillos para el cañón, parches y una botella de aceite para armas. Limpiaba el arma todas las noches, desmontaba el silenciador cada 3 días, inspeccionaba los reflectores en busca de daños y anotaba en una pequeña libreta su rendimiento en diferentes condiciones. Aprendió que el frío ayudaba, porque el silenciador se mantenía más fresco y el sonido se transmitía menos en aire denso y frío. Aprendió que la humedad era problemática, ya que el silenciador podía causar óxido y corrosión. Aprendió a probar el arma antes de cada misión, un solo disparo al suelo o a un banco de nieve, solo para asegurarse de que el silenciador funcionara correctamente. Y aprendió a confiar en el arma, a comprender sus capacidades y limitaciones, a saber cuándo usarla y cuándo confiar en las armas estándar. Su escuadrón llegó a confiar en él, no solo como líder, sino como experto en el M3 con silenciador, el hombre que sabía cómo hacer que el arma funcionara cuando más importaba. El M3 con silenciador se utilizó más allá del teatro de operaciones europeo. En el Pacífico, los operativos de la OSS y los marines de asalto emplearon armas con silenciador en la guerra en la jungla, donde la densa vegetación y el ruido ambiental hacían que la supresión de sonido fuera especialmente efectiva. Los soldados japoneses, ya temerosos de la potencia de fuego y la tecnología estadounidenses, encontraron las armas con silenciador profundamente inquietantes. Documentos japoneses capturados e informes de interrogatorios de 1945 mencionan a soldados estadounidenses armados con armas que disparaban sin sonido, que mataban a los centinelas sin previo aviso y que permitían a los atacantes moverse por la jungla como fantasmas. Los japoneses denominaron al arma con varios nombres. El más común era Mon-no-shi, muerte silenciosa. El efecto psicológico era similar al que experimentaban los soldados alemanes en Europa, una sensación de vulnerabilidad, de ser perseguidos, de no poder confiar en la cobertura o el ocultamiento. Este impacto psicológico se extendió más allá de los enfrentamientos individuales. Influyó en las tácticas defensivas japonesas, obligándolos a desplegar más centinelas, aumentar las patrullas y fortificar las posiciones con mayor intensidad, todo lo cual consumía personal y recursos que los japoneses no podían permitirse. El impacto estratégico del M3 con silenciador se vio limitado por su escasez y su naturaleza especializada. El arma nunca se produjo en grandes cantidades. La producción total de silenciadores para el M3 durante la Segunda Guerra Mundial se estimó en menos de 1.000 unidades, y la mayoría se asignaron a operativos de la OSS y unidades de operaciones especiales. Las unidades de infantería estándar rara vez los vieron, y cuando lo hicieron, fue en pequeñas cantidades, 1 o 2 armas por compañía como máximo. Esta escasez significó que el M3 con silenciador nunca se convirtió en un arma estándar de infantería ni influyó en la doctrina de la misma manera que lo hicieron el M1 Garand o el fusil automático Browning. Sin embargo, su impacto en las operaciones especiales y las tácticas de unidades pequeñas fue profundo. Demostró que la supresión de sonido era tácticamente valiosa, que podía crear oportunidades que de otro modo no existirían, que podía salvar vidas al permitir a los soldados luchar sin revelar su posición. Esta comprensión influyó en el desarrollo de armas de posguerra. El M3 con silenciador fue el predecesor de las armas modernas con silenciador empleadas por las fuerzas de operaciones especiales de todo el mundo, desde el subfusil MP5 con silenciador empleado por las unidades antiterroristas hasta las carabinas M4 con silenciador empleadas por los SEAL de la Marina y los Rangers del Ejército. El concepto del arma automática con silenciador, surgido en los talleres de la OSS en 1943, es ahora un elemento fundamental de la doctrina moderna de infantería y operaciones especiales. Carl Donovan sobrevivió a la batalla de las Ardenas. Su compañía luchó durante el invierno, sufrió numerosas bajas y participó en la ofensiva final contra Alemania a principios de 1945. Donovan resultó herido 2 veces, una por la metralla de un mortero y otra por fuego de fusil durante un tiroteo cerca del Rin. Fue evacuado a un hospital de campaña, se recuperó y regresó a su unidad en marzo de 1945. Ascendió a sargento de pelotón, recibió la Estrella de Plata por sus acciones durante las Ardenas y formó parte de las fuerzas de ocupación en Alemania tras la rendición. Fue licenciado en 1946. Regresó a Brooklyn y consiguió un trabajo como maquinista, el mismo oficio que había desempeñado antes de la guerra. Se casó, tuvo 2 hijas y llevó una vida tranquila. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando lo hacía, hablaba del frío, del miedo, de los amigos que no volvían a casa. No hablaba del M3 silenciado, del puesto de control ni de los hombres que había matado sin que oyeran los disparos. Conservó su historial de servicio.
su mención de la Estrella de Plata y una fotografía de su escuadrón tomada en Bélgica en enero de 1945, después de las Ardenas. En la fotografía aparece de pie en el centro, fusil en mano, mirando la cámara con expresión cansada pero serena. Falleció en 1998 a los 78 años. Su obituario mencionó su servicio, su familia y su larga trayectoria en el taller mecánico. No mencionó la muerte susurrante. El legado del M3 con silenciador no se encuentra en las historias oficiales ni en los museos de armas. El arma fue clasificada durante la guerra y la mayoría de los registros relacionados con su desarrollo y uso se mantuvieron en secreto durante décadas. Quienes la usaron rara vez hablaron de ella, en parte por estar sujetos a las normas de seguridad y en parte porque hablar de matar, especialmente de matar en silencio, no era algo que la mayoría deseara. Pero el legado se encuentra en la doctrina y el equipamiento de las fuerzas de operaciones especiales modernas, en la comprensión de que la supresión de sonido no se trata solo de sigilo, sino de crear ventajas tácticas, de controlar el campo de batalla de maneras que las armas convencionales no pueden. Se encuentra en las armas con silenciador que portan soldados y operativos hoy en día, armas cuyo linaje se remonta directamente a los experimentos realizados por la OSS en 1943. Y se encuentra en la memoria de quienes portaron el M3 con silenciador, hombres como Carl Donovan, quienes comprendieron que la guerra no se trata solo de potencia de fuego y número, sino de innovación, de usar las herramientas disponibles para resolver problemas sin soluciones obvias, de hacer lo necesario para que sus hombres regresen con vida a casa. La historia de la pistola engrasadora M3 con silenciador es una historia de necesidad y adaptación. Es una historia de ingenieros y armeros que trabajaron para crear un arma inexistente, de operativos de la OSS y soldados de infantería que aprendieron a usarla en situaciones donde las tácticas convencionales fallarían, de hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias en las circunstancias más difíciles. Es una historia sobre los pequeños y brutales detalles de la guerra, las decisiones tomadas en la oscuridad, los disparos silenciosos, los hombres se cayeron sin previo aviso. Es una historia que se mantuvo clasificada durante décadas, que solo conocían quienes la vivieron, y que merece ser contada porque forma parte de la historia oculta de la Segunda Guerra Mundial, la historia de innovación, improvisación y valentía que no aparece en los relatos oficiales, pero que moldeó el desenlace de la guerra de maneras imposibles de cuantificar. El M3 con supresor no fue un arma con la que se ganó la guerra, pero fue un arma que dio a los soldados estadounidenses una ventaja, una herramienta que les permitió luchar en sus propios términos, atacar sin previo aviso, crear miedo y confusión en un enemigo que tenía todas las ventajas excepto una, que era la determinación y el ingenio de los hombres que llevaban esa arma a la batalla. La evolución técnica de la tecnología de supresores tras la Segunda Guerra Mundial estuvo impulsada por las lecciones aprendidas del M3 con supresor y armas similares. Los ingenieros militares comprendieron el valor táctico de la supresión de sonido, pero también comprendieron que los supresores utilizados durante la guerra presentaban importantes limitaciones. Eran pesados, propensos al sobrecalentamiento, difíciles de mantener y reducían la precisión y la fiabilidad del arma. La investigación posbélica se centró en abordar estos problemas y en desarrollar supresores más ligeros, duraderos y eficaces. El desarrollo de nuevos materiales, como el titanio y las aleaciones avanzadas de acero, permitió fabricar supresores que resistieran temperaturas y presiones más elevadas. El desarrollo de nuevos diseños de deflectores, como los deflectores K y los de cono, mejoró la eficiencia de la supresión de sonido. Asimismo, el desarrollo de sistemas de montaje rápido posibilitó la rápida conexión y desconexión de los supresores, permitiendo a los soldados alternar entre fuego con y sin supresor según lo requiriera la situación táctica. Estas innovaciones, todas ellas con sus raíces en los experimentos de la década de 1940, han hecho que los supresores modernos sean mucho más eficaces que sus predecesores de la Segunda Guerra Mundial y han convertido las armas con supresor en un componente estándar de los arsenales militares modernos. Las cuestiones éticas y legales en torno al uso de armas con silenciador se han debatido desde su introducción. Algunos argumentan que son intrínsecamente engañosas, que violan los principios del combate justo y que generan una carga psicológica en los soldados enemigos que va más allá del estrés normal del combate. Otros argumentan que son simplemente herramientas moralmente indistinguibles de cualquier otra arma, y que su uso está justificado por la necesidad militar. El derecho internacional humanitario no aborda específicamente las armas con silenciador y no están prohibidas por las convenciones de Ginebra ni otros tratados.
El consenso entre los expertos en derecho militar es que las armas con silenciador son instrumentos lícitos de guerra, siempre que se utilicen de conformidad con los principios de distinción y proporcionalidad y siempre que no se empleen para cometer crímenes de guerra o violaciones del derecho internacional de los conflictos armados. El debate continúa, especialmente en el contexto de los conflictos modernos, donde la línea entre combatientes y civiles suele ser difusa, pero el precedente histórico establecido durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un punto de referencia fundamental. La pistola engrasadora M3 de Carl Donovan, el arma que portaba durante la batalla de las Ardenas, fue entregada a un depósito de suministros tras ser herido en marzo de 1945. Probablemente fue restaurada, reeditada y finalmente desguazada después de la guerra. El supresor que utilizó fue casi con toda seguridad destruido, ya que eran equipo clasificado y no se les permitía salir de la custodia militar. No existen registros de qué sucedió con las armas específicas utilizadas por Donovan y su escuadrón. Pero el recuerdo de lo que hicieron esas armas, de cómo cambiaron la naturaleza del combate en unidades pequeñas, de cómo dieron a los soldados estadounidenses una ventaja en situaciones donde las armas convencionales habrían fallado, permanece. Permanece en los manuales de entrenamiento, en los informes posteriores a la acción que finalmente se desclasificaron en la década de 1980, en las historias orales recopiladas de veteranos dispuestos a compartir sus experiencias. Y permanece en el tranquilo conocimiento de que la guerra está determinada no solo por una gran estrategia y una fuerza abrumadora, sino por pequeñas innovaciones, por individuos que ven un problema y encuentran una forma de resolverlo, por hombres comunes y corrientes que hacen cosas extraordinarias porque la situación lo exige y porque no tienen otra opción. ¿Desde dónde ves esta historia? Comenta abajo. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos.